Dios, te adoramos, Dios. En estos tiempos estamos viendo acontecimientos en los cuales hay un espíritu. Ese espíritu que atormenta a muchos se llama el espíritu de Absalón. Cuando hablamos de Absalón, estamos hablando de un espíritu que no es el que tira la piedra y esconde la mano, sino es el que hace que otro tire la piedra y ese esconda la mano. Pero todo comienza desde el que tiene el espíritu de Absalón, de esa persona que está atada y siente celos, envidia. Está como el espíritu de Caín. Ve que otras personas echan frutos. Y no solo echan frutos, sino que están en la vid de Jesucristo. Y el pámpano comienza a echar fruto. Y entonces viene el labrador, el Padre, y lo limpia para que siga echando frutos diariamente. Por eso cada día es un nuevo día de misericordia. Para que Dios te limpie cada día más. Y el que sea santo se santifique más. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando apartados completamente del pecado. Cuando hablamos pecado, estamos hablando de fallar al blanco. Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de pecado, hablamos de errar al punto central. El punto central es Jesucristo. Si tú y yo no vivimos en el punto central, que se llama Jesucristo de Nazaret, el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, van a venir espíritus que antes nos atormentaban en el mundo. Por eso es importante vivir en oración, ayuno y también escudriñando, estudiando la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo, porque es habilidad del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que te guarde de toda malicia, de toda persecución. Si antes en el mundo vivías fornicando, adulterando, orgías, trizones, murmuración, chisme, todas esas cosas van a ir a donde ti si tú no vives en la presencia de Dios. Pero sobre todo, algo que tú tienes que pedir, además del fruto del Espíritu Santo, es discernimiento de espíritus. Y eso es lo que está aconteciendo en estos tiempos. El discernimiento de espíritus pocos lo tienen. Pocos viven con el Espíritu Santo guiándolo hacia el discernimiento de espíritus, para saber quién está siendo atado por la depresión, por las murmuraciones, los chismes. Por eso vemos en estos acontecimientos, en estos tiempos, en la misma casa de Jehová, en el templo, vemos cosas en las cuales no se pueden ver en el cuerpo de Cristo. Porque Dios no vino a acometer y no vino para que tú y yo estemos en división, en pleitos, en chismes, en bochinches. Por eso es importante vivir en la presencia del Santo Espíritu. Vivir con el Espíritu Santo diariamente, con la llenura del Santo Espíritu. Cuando hablamos de murmuración y nos vamos al Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento nos dice los murmuradores, los chismosos, los que le gustan el pleito, los que le gustan la disensión, los que le gusta la fornicación, el adulterio, los que practican el pecado, dice en 1 de Juan 3:8, son del diablo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nos vamos al Viejo Testamento, nos dice que en una ocasión Moisés estaba obrando y bregando con el pueblo, con millones de personas. Y qué lindo es comprender que él, al estar ungido en la presencia de Dios, comenzó en su propia familia, comenzó un espíritu de murmuración entre Aarón y Marián. Lo que aconteció con ese espíritu de murmuración es lo que estamos viendo en estos tiempos. Ven que otras personas Dios los usa y Dios los levanta y pagan el precio y se dedican a vivir en la presencia de Dios, y comienza el celo espiritual, el adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, están haciendo amistad con el mundo. Aléjate de eso, porque una de las cosas más pequeñas y más peligrosas es la lengua. Cuídate del espíritu de murmuración, porque en el acontecimiento, cuando nos vamos a lo que le aconteció a Marián, lo que le aconteció fue esto, que vino sobre ella una prueba, una situación, más que una prueba, una consecuencia por el pecado de la murmuración.
le dio lepra. Cuando nos vamos a Levítico, nos habla que la lepra, cuando a las personas le daban lepra, se le marcaba la piel en ciertas circunstancias y se le podría. Entonces esas personas eran apartadas del campamento por 7 días. Y lo que estamos viendo en estos tiempos es que hay mucho espíritu de lepra, hay mucho espíritu de Absalón, hay mucho espíritu de murmuración. Lo peor, una de las peores cosas que hay en el cuerpo de Cristo es la envidia, el celo y la murmuración, el chisme, los bochinches. Porque son personas que están estancadas en el evangelio. A lo mejor llevan 3, 4, 20, 15, 30 años. Y ven que otros prosperan porque pagan el precio. Lo dejan todo por Cristo. Y ven que se levanta y comienza esa envidia, ese rencor, ese odio, esa murmuración. Y le dan la espalda en muchas circunstancias. Y lo echan hacia un lado. Pero cuando Dios ve, avanzo, tuaba, satanama, mansa, yaya. Espíritu Santo de Dios. Pero cuando ven que Dios obra en esa persona, que lo menospreciaban, le daban de codo. Aleluya, santo, te adoramos, Dios. Esa persona que la rechazaban se levanta con poder. Y Dios pone un padre espiritual. Y ve que a través del Espíritu Santo esa persona comienza a crecer. Comienza a ver la envidia, la murmuración, los chismes, los pleitos. Por eso vemos que cuando a María le dio lepra, la apartaron completamente del tabernáculo, del templo, del campamento, 7 días. Aleluya, santo. Y al 7º día iba el sacerdote a verificar, aleluya, santo, si ya la persona estaba limpia. Si no, la dejaban 7 días más, así consecutivamente. Y estamos viendo en estos tiempos que hay un espíritu de lepra en las personas. Por eso vemos que muchas personas dicen, estoy pasando una prueba. No. Una prueba es una consecuencia por el pecado. Una consecuencia por atentar, por criticar, por murmurar a los siervos de Dios. Una consecuencia por estar pendiente a la vida ajena. Por eso en Mateo 7 dice, no juzgar para no ser juzgado con la misma vara. Aleluya, santo, porque cuando tú juzgas, tú señalas a esa persona, pero también señalas al cielo, señalas a Dios. Cuando tú murmuras, bochincheas, chismeas sobre una persona de Dios, cuando tú criticas y vas con esas consecuencias, aleluya, santo, y con ese deleite de sentir la satisfacción de tu carne e intentar ver caer, dañar testimonios, aleluya, santo, y señalas a esa persona, también señala al reino de los cielos. Pero lo que no sabes es que cuando tú juzgas, serás juzgado para atrás, porque lo que tú siembras es lo que cosechas. Cuando tú señalas a la persona y señalas al cielo, pero también vienen 3 dedos señalándote a ti: el diablo, los demonios y el hombre. Así que ten cuidado con lo que tú haces en tu caminar. No juzgues para que no seas juzgado, sino aprende a hablar las cosas correctamente. La palabra de Dios nos establece que cuando tú tienes algo contra tu hermano, vaya y hable a él. Y también establece, aleluya, santo, que si tú ves, aleluya, santo, a alguien, le des la mano y vaya y antes de hablar y decir cosas incorrectas, vaya y hables directamente con la persona que tú tienes algo o tú crees que está haciendo algo. Tú vas directamente a la persona completamente. Si no, vas con 2 testigos. Y si no, vas, aleluya, santo, en la congregación. Y si no lo haces en público, dejémonos guiar por la palabra de Dios completamente. Y dejen la división, dejen el pleito, dejen la contienda, aleluya, santo, dejen el chisme, el bochinche, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que ama. Dios es un Dios que, aleluya, santo, también es un fuego consumidor. Dios es un Dios que va a obrar en tu vida y la mía. Pero ¿sabes qué? Dios quiere romper las malicias. Dios quiere romper todo espíritu que está atacando en tu vida. Si tú quieres crecer y tú quieres alabanzas al Cordero, tú quieres ver los milagros de Dios, las promesas de Dios, sigue los mandamientos, sigue a Jesucristo, carga tu cruz, niégate a tu yo, niégate a tu yo, despréndete de tu yo y deja que la voluntad del Padre se haga en tu vida y carga tu cruz y sigue a Jesucristo. Sométete pues a Dios, aleluya, santo, resistid y entonces el diablo huirá
de ustedes, de vosotros, de nosotros. Por eso debemos vivir sometidos, velad y estar firmes para que no caigamos en las tentaciones, no caigamos en los pleitos, no caigamos en la división. Aleluya, santo. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas dañar un testimonio de alguien, el que se va a dañar es el tuyo, porque cuando un siervo de Dios está siguiendo la voluntad del Padre, Jesucristo caminando con él y el Espíritu Santo obrando día tras día, aleluya, santo, vas a ver que hay oposición, pero detrás de la oposición viene la bendición. Cuando nos reflejamos en la lepra, aleluya, santo, en los viejos tiempos y los reflejamos en estos tiempos, vemos que hay pruebas, pero también hay consecuencias por el pecado. Aleluya, santo. Esas consecuencias por el pecado son las que vemos hoy día. A veces preguntamos por qué hay enfermedades de alta presión, diabetes. Aleluya, santo. Muchas son por consecuencia del corazón, del estómago, de la espalda, de cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque unas son pruebas que Dios permite, como permitió a Job, pero otras son consecuencias del pecado. Cuando hablamos de pruebas, estamos hablando de una situación que acontece y que te pasa, en la cual tú vas a ser probado a ver si verdaderamente eres un siervo o una sierva de Dios. Aleluya, santo. Pero cuando hablamos de consecuencia, estamos hablando que es por culpa de nuestra misma concupiscencia, que es por culpa de los deseos y placeres de esta carne, de esta lengua, aleluya, santo, de los ojos. En la palabra dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, Ten cuidado lo que tú ves y ten cuidado lo que tú oyes. Por eso, escucha lo que el Espíritu dice. Iglesia, escucha lo que el Espíritu dice. Vive en la presencia de Dios. Cuando vemos reflejado completamente la lepra en estos tiempos, lo vemos por X o Y enfermedades. Lo vemos que Dios permite pruebas y Dios permite consecuencias. Dios permite pruebas para ver si tú eres fiel a Él, sin importar lo bueno o lo malo. Pero cuando nos vamos a la consecuencia es por el deseo propio, porque queremos las cosas a nuestra manera, porque anhelamos seguir el caminar nuestro y no el de Cristo. Cuando tú te desprendes verdaderamente, cuando tú te desprendes de ti mismo, verdaderamente vas a llegar al cielo, verdaderamente vas a llegar al reino de los cielos. Por eso ten cuidado de ti mismo, como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que llevas. Si estás en una doctrina errónea, comienza a vivir para Cristo. Despréndete de todas esas cosas que te alejan de Dios. Por eso vemos que vienen muchas enfermedades, no por pruebas, sino por consecuencias. Pero ¿quién tú le crees? ¿Tú le crees a Dios o tú le crees a Manso, tu Tanagua Manso? A veces creemos que es Satanás y los demonios que nos atacan, pero Dios te dice despréndete, porque no es Satanás y los demonios, sino, aleluya, santo, sino lo que está aconteciendo es que tú te estás postrando a los Baales, que te estás postrando a tu carne, que te estás postrando a tus deseos. Lo que está aconteciendo con eso, aleluya, santo, no es Satanás y los demonios, sino el pecado, el espíritu del pecado, el espíritu de tu deseo, que no te quieres desprender de él. No culpes a Satanás y los demonios, culpa al pecado, culpa a tu propia concupiscencia, culpa a tu propia carne, aleluya, santo, porque la más peligrosa antes que Satanás y los demonios es tu propia carne. Vive en la presencia de Dios y analiza por qué estás pasando situaciones. Si es por una prueba que Dios permitió, como permitió que Satanás zarandeara, que Satanás atacara a Job y le quitara todo, o si es por una consecuencia. Analiza si lo que está aconteciendo en estos tiempos, lo que estás pasando, las enfermedades, las situaciones, la miseria, aleluya, santo, es ¿por qué? Porque estás en bochinches, estás en murmuraciones, estás en pleitos, estás en disensiones, estás, aleluya, santo, fuera de la voluntad del Padre. Deja la división y comienza la unión, porque el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, no puede estar dividido.